Mi nombre es Ingrid Fairbanks Webb y tengo 34 años. Hace 4 años, la noche anterior al Día de las Madres, descubrí que me habían borrado de mi propia familia, eliminada de nuestro grupo de WhatsApp como si fuera una extraña, como alguien que nunca hubiera pertenecido. El mensaje de mi madre a mis hermanos fue cristalino: todos mis hijos son exitosos, excepto Ingrid. Eligió ser una simple maestra. Ya no la veo como mi hija. No grité. No la llamé llorando. Simplemente desaparecí, tal como ella quería. Lo que mi madre no sabía era que, 4 años después, yo estaría de pie sobre un escenario frente a 500 personas, con el gobernador de Virginia estrechándome la mano, mientras ella estaría sentada entre el público, sin invitación, esperando un momento de protagonismo que jamás llegaría. Antes de contarte qué pasó después, por favor tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si esta historia realmente conecta contigo, desde dónde nos estás viendo ahora mismo, y qué hora es donde estás. Déjame empezar desde el principio. La noche en que me di cuenta de que había perdido a la familia que creía tener y comencé a construir la que de verdad merecía. Al crecer, la familia Fairbanks era lo que la gente de nuestro suburbio de Virginia llamaba perfecta de postal. Mi madre, Margaret Fairbanks, se jubiló de su puesto como gerente regional de banco a los 55 años, no porque necesitara descansar, sino porque por fin había asegurado su membresía en el Westbrook Country Club. Solo la membresía costaba más que mi salario anual. Usaba sus pañuelos Hermès como una armadura, siempre colocados con precisión sobre los hombros, siempre en tonos discretos que susurraban dinero viejo, aunque nuestra riqueza apenas tenía una generación. Mi hermana Victoria era la joya de la corona. A sus 38 años, cirujana plástica en Richmond, con una clientela que incluía presentadoras de noticias locales y esposas de políticos. Subía fotos de su Rolex apoyado casualmente sobre mesas de restaurantes, sus uñas perfectamente manicuras rodeando copas de champaña en galas benéficas. Cada día de Acción de Gracias nos ponía al tanto de su último retoque sutil, como si no pudiéramos notar el estiramiento alrededor de sus ojos o los labios que parecían más llenos cada año. Luego estaba Bradley, de 40 años, abogado corporativo en D.C. Conducía una Mercedes G-Wagon que se aseguraba de estacionar en el lugar más visible de cada reunión familiar. Tenía una esposa llamada Caroline, que coleccionaba bolsos de diseñador como otros coleccionan estampillas, de manera metódica, obsesiva, siempre a la caza de la próxima edición limitada. Y luego estaba yo, Ingrid, la menor, la que no encajaba del todo en el portafolio familiar. Era maestra de 4º grado en la primaria Maple Creek, una pequeña escuela escondida entre tierras de cultivo ondulantes, a unos 90 millas de la impecable casa colonial de mi madre. Mi Honda Civic tenía 12 años. Mi departamento cabía dentro del closet vestidor de Victoria. Pero hay algo que nadie mencionaba jamás en esos branches del club de campo: mi madre tenía 2 hijos exitosos, una doctora y un abogado. No 3. Nunca. No elegí la docencia porque no pudiera hacer otra cosa. Cuando me gradué de la preparatoria, tenía un promedio de 4.1 y una beca completa para estudiar premedicina en la Universidad de Virginia, UVA. El mismo camino que Victoria había seguido una década antes. Mi madre ya había mandado pedir la calcomanía de futura doctora para su coche. Se lo había contado a todas sus amigas del club. La narrativa ya estaba escrita. Pero ese verano yo había pasado mi tiempo como voluntaria en un campamento de alfabetización para niños de bajos recursos en nuestro condado. Había un niño, Marcus Jr., de 8 años, que no podía leer más allá del nivel de 1º de primaria y a quien le habían dicho toda su vida que era lento. Para agosto, devoraba libros por capítulos. El día que terminó La telaraña de Carlota por su cuenta, me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. En ese momento lo supe. Esa misma noche llamé a mi madre para decirle que iba a rechazar la beca de premedicina. Que iba a estudiar educación. Que quería ser maestra de primaria. El silencio del otro lado duró 17 segundos. Los conté. «Estás tirando tu vida a la basura», dijo por fin. «¿Para qué? ¿Para un sueldo del gobierno y niños desagradecidos?» No fue a mi graduación universitaria. Dijo que tenía un compromiso, una fiesta en el jardín del club ese mismo fin de semana.
Victoria mandó una tarjeta con un cheque de $50 y una nota que decía, suerte con tu carrerita. Cobré el cheque. Necesitaba comprar despensa, pero jamás olvidé el mensaje escondido detrás de esas palabras. Elegiste mal. Elegiste menos. Y nunca te lo vamos a dejar olvidar. Yo no elegí ser pobre. Elegí tener propósito. Para mi madre, esas dos cosas eran exactamente lo mismo. La exclusión no ocurrió de golpe. Se fue metiendo poco a poco, como el moho en las esquinas de un cuarto que nadie se molesta en limpiar. Acción de Gracias de 2019. Llegué a casa de mi madre con un pay de camote hecho en casa. Su receta favorita, la que preparaba la abuela Ruth. Cuando entré al comedor, encontré mi tarjetita de lugar en la mesa plegable pequeña del rincón, la que habían puesto para los hijastros de Victoria y el sobrino pequeño de Bradley. Ay, cariño, ya no cupimos en la mesa principal, dijo mi madre, acomodándose los aretes de perlas. No te importa, ¿verdad? Tú eres tan buena con los niños. Yo tenía 30 años. La Navidad de ese año fue peor. Pasé 3 semanas tejiéndole a mi madre una bufanda de cachemira en su tono favorito, gris paloma. Cuando la abrió, la levantó, sonrió apenas y dijo: ¡qué artesanal! Luego se volteó hacia Victoria, que le había regalado un bolso Chanel, y pasó los siguientes 20 minutos maravillándose del bordado, los herrajes y la artesanía. Mi bufanda terminó en el closet de los abrigos. La encontré ahí 2 meses después, todavía envuelta en papel de seda, con las etiquetas que yo había quitado cuidadosamente metidas otra vez dentro. Pero el golpe final llegó en su cumpleaños, a principios de 2020. Llamé para preguntar a qué hora era la cena. Ay, Ingrid, dijo, con una voz empapada de arrepentimiento ensayado. El restaurante solo tenía 6 lugares disponibles. Tu papá, Bradley y Caroline, Victoria y su acompañante. ¿Lo entiendes, verdad? La familia es primero. 6 lugares. Y de alguna manera yo no era lo suficientemente familia como para ocupar uno. Pero todo eso, la mesa plegable, la bufanda olvidada, el restaurante sin espacio, no me preparó para lo que vino después. La única persona de mi familia que todavía me trataba como si existiera era mi prima Rachel. Tenía 24 años en ese entonces. Era la hija de mi tía Patricia, 8 años menor que yo, recién salida de la universidad y trabajando en su primer empleo de marketing en Charlottesville. Habíamos sido muy cercanas desde que era niña. Yo la cuidaba los fines de semana, la llevaba a la biblioteca, la ayudaba con la tarea cuando sus propios padres estaban demasiado ocupados peleando. Rachel era de esas personas que se dan cuenta cuando te duele algo, incluso cuando intentas ocultarlo. La noche anterior al Día de las Madres de 2020, mi teléfono sonó a las 11:47 de la noche. El nombre de Rachel se iluminó en la pantalla. Cuando contesté, su voz estaba temblando. Ingrid, necesito decirte algo. Yo no sabía si debía hacerlo, pero mereces saberlo. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasó? Revisa tu WhatsApp. El grupo de la familia. Abrí la aplicación, busqué Fairbanks Family Dinner, el grupo que mi madre había creado 3 años antes para coordinar las fiestas. Ya no estaba ahí. Ingrid, yo no sabía que te habían quitado. Tu mamá le pidió a Victoria que lo hiciera la semana pasada, pero apenas lo hizo hoy. La voz de Rachel se quebró. Ingrid, lo siento muchísimo. Tomé capturas de todo. Te las estoy mandando. Mi teléfono vibró. Una imagen, luego otra. Me quedé mirando la pantalla, las palabras de mi madre congeladas en tinta digital. Y algo dentro de mí se quedó muy en silencio. ¿Por qué me estás diciendo esto?, susurré. Porque tú eres mi familia, dijo Rachel. Aunque ellos hayan decidido que no lo eres. Guardé esas capturas en una carpeta a la que titulé Pruebas. En ese momento no sabía que las necesitaría. Solo sabía que no podía dejar que esas palabras desaparecieran. Leí esa captura 47 veces esa noche. No porque no entendiera las palabras. Las entendía perfectamente.
Las leí una y otra vez porque alguna parte de mí seguía buscando una salida, una frase que pudiera significar algo distinto, un contexto que suavizara el golpe. No lo había. El mensaje era de mi madre, publicado en el grupo familiar a las 8:32 de la noche. Recordatorio: cena del Día de las Madres en The Jefferson, 7 de la tarde en punto. Todos mis hijos estarán ahí. Todos mis hijos exitosos. Ingrid eligió ser una simple maestra. Ya no la veo como mi hija. Por favor, no mencionen su nombre mañana. Debajo, Victoria había respondido con un emoji de corazón. Solo un corazón. Sin protesta. Sin duda. La respuesta de Bradley. Entendido, mamá. 2 palabras. Eso era todo lo que yo valía para mi hermano. 2 palabras y obediencia total. Me senté en la orilla de la cama de mi diminuto departamento tipo estudio, el teléfono apretado entre las manos. Y no lloré. Quería hacerlo, Dios sabe que sí. Quería derrumbarme, gritar en una almohada, llamar a mi madre y exigir una explicación. ¿Pero qué habría cambiado? Ella ya había tomado su decisión. La había anunciado a la familia como si fuera un comunicado oficial. Ingrid ya no es una de los nuestros, y todos habían estado de acuerdo. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, mirando esos mensajes, leyendo las horas, notando que ni una sola persona, ni mi padre, ni mi tía, nadie había dicho nada en mi defensa. Rachel fue la única que pensó en advertirme. Para el amanecer, yo también había tomado una decisión. Si mi madre quería que desapareciera, lo haría por completo, pero bajo mis propios términos. No iba a olvidar ni a borrar esas capturas. Hay pruebas que se guardan para siempre. La mañana del Día de las Madres desperté en silencio. No hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera un incómodo "te extrañamos, ojalá pudieras venir" de parte de Victoria. Nada. Por primera vez en 30 años, no le mandé flores a mi madre. No la llamé para desearle un feliz día. No manejé 90 millas para sentarme en una mesa en la esquina mientras ella fingía que yo no existía. Me preparé café. Califiqué exámenes. Salí a caminar por el arroyo detrás de mi complejo de departamentos y vi cómo el agua atrapaba la luz de la mañana. Y pensé en mis opciones. Podía llamarla, confrontarla, exigirle que me explicara por qué había dicho esas cosas, por qué me había borrado, por qué ser maestra me hacía indigna de su amor. Podía subir la captura de su mensaje a internet y dejar que el mundo viera qué clase de madre cría a una doctora, a un abogado y a una hija a la que desecha. Podía aparecer sin invitación en The Jefferson, armar un escándalo, obligarlos a reconocer que existía. ¿Pero qué habría logrado con eso? Mi madre ya había elegido. Había elegido el estatus por encima de su propia hija. Había elegido la opinión de las mujeres del club de campo antes que a la hija que la había amado durante 3 décadas. Si quería que yo desapareciera, le daría exactamente eso. Pero no porque ella lo exigiera, sino porque yo lo elegía. Esa tarde bloqueé su número. Luego el de Victoria. Luego el de Bradley. Eliminé Instagram para no tener que ver sus fotos familiares cuidadosamente editadas. No sabía entonces que mi silencio duraría 4 años. No sabía que esos 4 años lo cambiarían todo. Lo único que sabía, en ese momento de quietud, era esto: no iba a suplicar amor a personas que me veían como una mancha en su reputación. El mundo siguió girando y la familia Fairbanks siguió fingiendo que yo nunca había sido parte de ella. 6 meses después de aquel Día de las Madres, Rachel me llamó con una actualización que yo no había pedido. Ya subieron las fotos de Acción de Gracias, dijo en voz baja. Victoria las publicó hace 1 hora. Me dije a mí misma que no iba a mirar. Duré 3 horas. La imagen mostraba a mi madre en la cabecera de su mesa formal, flanqueada por Victoria y Bradley, con sus parejas perfectamente acomodadas detrás. La cristalería capturaba la luz. Un pavo enorme brillaba en el centro. El pie de foto decía: agradecida por mi increíble familia. Mamá, nos criaste bien. 3 personas. No 4. Mi silla ni siquiera estaba vacía. Simplemente habían reacomodado todo,
como si la mesa siempre hubiera estado puesta para 6 y no para 8. Para Navidad, dejé de torturarme con las redes sociales. Pero Rachel seguía llamándome. Tu mamá le dice a todo el mundo que estás haciendo trabajo voluntario en África, me contó. Dice, algo de una organización educativa. Muy prestigioso. No puede volver porque está cambiando vidas en el extranjero. Me reí. De esa risa amarga que raspa la garganta. Está mintiendo para cubrir que me desheredó. Miente para que nadie haga preguntas, para no tener que admitir que echó a su propia hija por ser maestra. Rachel hizo una pausa. Ingrid, le dijo a la señora Patterson, en el club, que fuiste nominada a un premio internacional de enseñanza en Kenia. Yo no había salido de Virginia en 3 años. Fue entonces cuando lo entendí. Mi madre no me odiaba. Odiaba lo que mi existencia decía sobre ella. Así que había inventado una versión de mí de la que pudiera presumir. Una heroína humanitaria, convenientemente inalcanzable. La verdadera yo, la que daba 4º grado a 90 millas de distancia, ya era un fantasma. Conocí a Marcus Webb un martes de octubre, rodeada de calabazas y risas de niños de 9 años. Su granja, Webb Family Organics, era una leyenda local. 50 acres de colinas onduladas, vegetales de herencia y un pequeño huerto al que las familias iban cada otoño a cortar manzanas y tomarse fotos frente al granero rojo. Había llevado a mis alumnos de 4º grado a una excursión para aprender sobre agricultura sustentable. Marcus nos esperaba junto al tractor cuando llegó el camión escolar, alto, de hombros anchos, con ojos amables y tierra incrustada permanentemente bajo las uñas. Me estrechó la mano y dijo: Usted debe ser la señorita Fairbanks. Mi hija no ha dejado de hablar de usted. Su hija era Lily, de 5 años, rizos dorados y una sonrisa capaz de derretir glaciares. Estaba en el kinder de una colega mía, pero yo la apoyaba 2 veces por semana después de que su madre falleció de cáncer el año anterior. Lily es una niña increíble, le dije. Inteligente, curiosa, interesada en todo. Algo cambió en su rostro. Tal vez gratitud, tal vez el reconocimiento de un espíritu afín. Dice que usted es su maestra favorita de toda la escuela, aunque técnicamente no sea su maestra, sonrió. Esas palabras, ese día de excursión, se convirtieron en una llamada. La llamada se convirtió en café. El café en un picnic bajo el viejo roble de su propiedad, donde Marcus me preguntó por mi familia y yo le dije la verdad. No tengo, dije. O ellos decidieron que no me tienen a mí. No pidió detalles. No insistió. Simplemente me pasó una rebanada de pay de manzana que la madre de su difunta esposa le había enseñado a preparar y dijo: La familia no siempre es de sangre, Ingrid. A veces es la gente que se queda cuando todos los demás se van. Ese fue el momento en que empecé a creerle. 2 años pasaron como páginas que se voltean en un libro que por fin estaba escribiendo para mí. En 2022, Marcus y yo nos casamos. No fue en un club de campo, ni con 300 invitados ni con un pastel de 12 pisos. Nos juramos amor bajo el roble donde habíamos tenido nuestra primera conversación de verdad, con Lily como niña de las flores y un puñado de amigos que se habían convertido en familia. Ese mismo año adopté oficialmente a Lily. El día que llegó la aprobación del papeleo, me entregó un dibujo hecho con crayones, 3 monitos de palitos tomados de la mano bajo un sol amarillo. Abajo, con letras torcidas de kinder, había escrito: mi mamá, mi papá, yo. Guardo ese dibujo en mi escritorio en el trabajo. Hay días en que el mundo se siente pesado y lo saco solo para recordar lo que de verdad importa. Terminé mi maestría en liderazgo educativo con clases nocturnas y cursos de verano, escribiendo trabajos a las 11 de la noche después de que Lily se dormía, estudiando durante mis descansos para comer. Decidida a demostrar que la ambición no requería abandonar a los alumnos que amaba. Cuando se abrió una vacante para subdirectora en la primaria Maple Creek, apliqué. El panel de entrevistas estaba compuesto por 3 miembros del consejo escolar, incluido Marcus, quien se recusó de votar. Aún así, me dieron el puesto. Durante todo ese tiempo, permanecí invisible. Sin redes sociales, sin comunicados de prensa, sin anuncios orgullosos a la familia que me había borrado. En algún lugar de Richmond,
Mi madre seguía diciéndole a la gente que yo estaba salvando niños en África. En algún lugar de DC, Bradley seguía fingiendo que nunca tuvo una segunda hermana. En algún rincón de Internet, Victoria seguía subiendo fotos de cenas familiares en mesas que jamás tendrían un lugar para mí. No tenía ni idea de en quién me había convertido, y yo no estaba lista para decírselos. Todavía no. La llamada llegó un jueves por la tarde, en marzo de 2024. La señora Fairbanks Webb, la voz era formal, precisa. Habla Diana Chen, disculpe, Diana Morrison, del Departamento de Educación de Virginia. La Junta ha revisado su solicitud y me complace informarle que ha sido seleccionada como la nueva superintendente escolar del condado de Clark. Me senté en la orilla de mi escritorio, con las piernas de pronto inseguras. Superintendente. El puesto al que había aplicado casi por impulso, sin creer de verdad que me considerarían. Supervisar 2 escuelas, 4,000 estudiantes, 200 maestros. ¿Está segura?, alcancé a decir. Su trayectoria habla por sí sola. Los índices de alfabetización aumentaron un 18% en 3 años. La retención de maestros es la más alta de la región. El programa de mentoría que desarrolló está siendo adoptado a nivel estatal. Hizo una pausa. La doctora Hart la recomendó de manera específica. Dijo que usted era la mejor educadora con la que había trabajado. Eleanor Hart, mi mentora de mi primer año como maestra, ahora comisionada estatal de educación. No había hablado con ella en meses. El anuncio apareció en los periódicos locales 2 semanas después. Maestra local asciende a superintendente. Un titular pequeño en el Shenandoah Valley Voice, acompañado de mi foto del sitio web del distrito escolar. No pensé que alguien de mi familia lo fuera a ver. Me equivoqué. Esa misma noche Rachel me llamó, sin aliento. Ingrid, tu hermana acaba de publicar ese artículo en el grupo familiar con el mensaje, ¿no es esta nuestra Ingrid? Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué dijo mi mamá? Nada. No ha contestado, respondió. Pero. Rachel dudó. Yo estaba en casa de la tía Patricia cuando pasó. Tu mamá llamó a Victoria de inmediato. La podía escuchar a través del teléfono. Ingrid estaba furiosa. ¿Furiosa por qué? Furiosa porque te dieron el puesto. Furiosa porque no lo sabía. Furiosa porque le ha estado diciendo a todo el mundo que estás en África y ahora hay pruebas de que has estado aquí todo este tiempo. El correo llegó 3 días después. El asunto decía, de tu madre. Casi lo borré sin abrirlo. Casi. Mi queridísima Ingrid, empezaba. Vi la maravillosa noticia sobre tu ascenso. Siempre supe que lo tenías dentro. Deberíamos vernos para comer pronto. Me encantaría que me contaras todo lo que has logrado. Se acerca el Día de las Madres. Significaría mucho tener a toda la familia reunida otra vez. Ni una disculpa. Ni una mención de los 4 años de silencio. Ni una sola palabra sobre el mensaje de WhatsApp que me había destrozado. Solo una invitación, como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera estado de viaje y ahora fuera bienvenida de regreso. No respondí. 2 semanas después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contra mi buen juicio, contesté. ING, soy Victoria. Su voz era melosa, cálida, un tono que no escuchaba desde que éramos niñas. Sé que ha pasado tiempo, pero quería comunicarme contigo personalmente. Mamá no se ha estado sintiendo muy bien y ha estado preguntando por ti. De verdad quiere verte. ¿Qué le pasa?, pregunté. Solo estrés. Ya sabes cómo se pone. Pero te extraña, Ingrid. Todos te extrañamos. Esa noche llamé a Rachel. ¿Mi mamá está enferma? Rachel soltó una risa nasal. Estuvo en el spa ayer. Subió una selfie en el vapor de eucalipto e hizo una pausa. Ingrid, no te están buscando porque te extrañen. Te están buscando porque saliste en las noticias. Yo ya lo sabía, pero escuchar a Rachel confirmarlo hizo que la verdad se me metiera hasta los huesos. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has recibido una de esas llamadas de reconciliación?
De esas en las que puedes oír la falsedad goteando a través del teléfono. Si sabes exactamente de lo que hablo, comenta así abajo. Y si quieres saber qué hice después, sigue viendo, porque lo que pasó en esa ceremonia de premiación, ni yo misma lo vi venir. Ojalá pudiera decirte que fui fuerte todos los días, que nunca dudé, que jamás vacilé, que nunca me quedé despierta a las 3 de la mañana preguntándome si yo era la villana de mi propia historia. Pero eso no sería verdad. Las dudas se fueron colando poco a poco después de esa llamada de victoria. En el trabajo, los colegas no dejaban de felicitarme. El anuncio de la superintendencia se había esparcido por todo el condado como pólvora. Todos querían estrecharme la mano, preguntarme por mis planes, decirme lo orgullosos que estaban. Y entonces llegaron las preguntas que yo más temía. Tus papás deben estar en las nubes, me dijo una mañana la subdirectora, sonriendo. Seguro tu mamá anda presumiendo con todo el mundo en la iglesia. Sonreí, asentí y cambié de tema. Esa noche estaba sentada en la mesa de la cocina mientras Marcus lavaba los platos y Lily hacía la tarea en la barra. El silencio se sentía más pesado de lo normal. Estás en otro lado, dijo Marcus sin voltearse. Háblame. Me cubrí los ojos con las manos. Victoria llamó, dije. Dijo que mamá ha estado preguntando por mí, que me extraña. Levanté la mirada hacia él. ¿Y si estoy equivocada, Marcus? ¿Y si he sido demasiado dura? Sigues siendo mi mamá. Tal vez debería haber. ¿A ver qué? Preguntó él, secándose las manos y volteando a verme, llamado de regreso, ido a cenar, fingido que los últimos 4 años no pasaron. No sé, mi voz se quebró. No dejo de pensar que todo el mundo perdona a su familia, ¿no? Eso es lo que se supone que debes hacer, ¿y si yo soy la mala aquí? Marcus no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la oficina, desapareció un momento y regresó con su laptop. Quiero enseñarte algo, dijo. Algo que he estado guardando para un momento exactamente como este. Colocó la computadora sobre la mesa y abrió una carpeta titulada, Ingrid, no borrar. Dentro había archivos que casi había olvidado que existían. El primero era una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp de mi madre, el que Rachel me había enviado 4 años atrás. La hora brillaba en la esquina, 9 de mayo de 2020, 8:32 de la noche. Las palabras no habían cambiado, ya no la veo como mi hija. El segundo era el correo de mi madre de hacía 2 semanas. Mi queridísima Ingrid. Sin disculpa. Sin reconocimiento. El tercero, una foto del Instagram de Victoria, Acción de Gracias de 2020. El retrato familiar con el espacio vacío donde yo debería haber estado. El texto decía, mamá, nos criaste bien. Guardé todo, dijo Marcus en voz baja. Cada mensaje que Rachel me reenviaba, cada foto que aparecía en línea. Lo respaldé todo en la nube, con fechas y metadatos, porque sabía que este día iba a llegar. Se sentó frente a mí. Sabía que habría un momento en el que olvidarías por qué te fuiste, en el que empezarías a preguntarte si tú eras la que había fallado. Miré la pantalla, las pruebas de mi propio borrado, y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No fallaste, continuó Marcus. Sobreviviste. Construiste una vida. Te convertiste en alguien, no a pesar de ellos, sino sin ellos. Extendió la mano y tomó la mía. No le debes perdón a personas que nunca lo pidieron. Solo te debes a ti misma la verdad. Cerré la laptop despacio. Rachel te mandó algo más, dije. ¿Qué es? Preguntó Marcus, dudando. ¿Estás segura de que lo quieres ver? Asentí. Él abrió una última captura de pantalla. Un mensaje nuevo del chat familiar, fechado apenas el día anterior. Y cuando lo leí, todo quedó claro. La captura era del grupo de WhatsApp de la familia Fairbanks, el mismo del que me habían eliminado 4 años atrás. El mensaje de mi madre brillaba en la pantalla, fechado el día anterior. Noticias maravillosas. Ingrid será homenajeada en la ceremonia estatal de Maestra del Año el próximo mes. Será televisada. Ya confirmé nuestra asistencia. Llegaremos temprano, nos sentaremos en la sección familiar y subiremos al escenario con ella para las fotos. Victoria,
Usa tu Valentino rojo. Bradley, trae a Caroline. Esta es una oportunidad para mostrarle a todos que la familia Fairbanks permanece unida. La respuesta de Victoria. Ya escogí mi vestido, ¿llevo flores? Bradley. Liberaré mi agenda. Buen movimiento de relaciones públicas. Ni una sola persona había preguntado si yo los quería ahí. Ni un solo mensaje hablaba de reconciliación, de una disculpa o siquiera de una conversación privada antes de aparecer en el momento más importante de mi carrera. Quieren secuestrar tu ceremonia, dijo Marcus, con la voz tensa por la rabia contenida. Entrar como si nada hubiera pasado. Posar para las cámaras. Atribuirse el mérito. Volví a leer los mensajes, esta vez más despacio. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Una oportunidad. No extraño a mi hija. No me equivoqué. Una oportunidad de arreglar su reputación, de recuperar la narrativa. De pararse a mi lado en mi momento de triunfo y fingir que siempre había estado ahí. No me quieren de vuelta, dije, con la certeza cayendo fría y definitiva en mi pecho. Quieren la versión de mí que pueden presumir. Marcus asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré la captura una última vez, la cuidadosa orquestación de mi madre, la obediencia entusiasta de mis hermanos, la ausencia total de algo que se pareciera al arrepentimiento. Voy a dejar que vengan, dije en voz baja. Y luego voy a decir la verdad. Esa noche nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, Marcus, Rachel en videollamada y yo, como generales planeando una campaña. Podrías desinvitarlos, sugirió Rachel. Llamar a seguridad, que los saquen si intentan entrar. Entonces yo sería la villana, respondí. La hija ingrata que le prohibió a su propia madre asistir a su ceremonia. Esa es la historia que le contarían a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Marcus, ¿dejarlos entrar como si siempre te hubieran apoyado? Llevaba horas pensando en eso, repasando escenarios, sopesando opciones. No, dije al fin. Los dejo venir. No hago ningún escándalo antes. No los advierto ni los confronto. Respiré hondo. Y cuando de mi discurso de aceptación frente a 500 educadores, cámaras de televisión y el gobernador de Virginia, agradezco a mi familia. La cara de Rachel en la pantalla se quedó inmóvil. Ingrid. Agradezco a mi familia, repetí. A mi esposo, Marcus, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. A mi hija, Lily, que me enseñó cómo se ve el amor incondicional. Y ya. Esa es toda la lista. El silencio quedó suspendido en el aire. No los vas a mencionar para nada, dijo Marcus lentamente. ¿Por qué lo haría?, respondí. Ellos no son mi familia. Eso lo dejaron claro hace 4 años. Abrí la captura del mensaje de WhatsApp de mi madre en el teléfono. No necesito exponerlos. No necesito leer esto en voz alta. Solo necesito no incluirlos. La ausencia hablará por sí sola. ¿Y si tu madre intenta subir al escenario de todos modos?, preguntó Rachel. Sonreí, la primera sonrisa verdadera que sentía en días. Entonces le recordaré, muy educadamente, que solo estoy respetando los límites que ella misma estableció. Dijo que ya no era su hija. Yo solo estoy tomando sus palabras al pie de la letra. La doctora Eleanor Hart me llamó 3 días antes de la ceremonia. Ingrid, tenemos que hablar. Su voz tenía la franqueza directa que recordaba de mi primer año como maestra, cuando había sido la directora que apostó por una joven nerviosa de 22 años recién salida de la universidad. Surgió algo. Me preparé. ¿Qué pasó? Alguien contactó al coordinador de la ceremonia la semana pasada. Una mujer llamada Margaret Fairbanks dijo que era tu madre. Eleanor hizo una pausa. Solicitó hablar durante la parte del programa destinada a los comentarios de la familia. Quería decir unas palabras sobre cómo te crió. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Hizo qué? El coordinador me pasó la solicitud porque yo daré el discurso de introducción. La rechacé. Otra pausa. Más pesada esta vez. Ingrid, no conozco toda la historia de tu familia. Nunca me la contaste y yo nunca te pregunté, pero te conozco.
Te he visto trabajar durante 15 años y sé que, si hubieras querido que tu madre estuviera involucrada, la habrías mencionado tú misma. Solté el aire lentamente. Gracias, Eleanor. Yo te voy a presentar en ese escenario, continuó. Y voy a hablar de tus logros, de tu dedicación, de tus 15 años cambiando la vida de los niños. No de tu apellido, no de quien te crió, sino de lo que has construido con tus propias manos. Su voz se suavizó. Te lo ganaste, Ingrid. Nadie puede reescribir esa historia más que tú. Cuando colgué, Marcus me observaba desde la puerta. Tu madre intentó subirse al escenario. Eleanor la bloqueó, dije. Él negó con la cabeza lentamente, no con incredulidad, sino con la confirmación de todo lo que ya sabía sobre la mujer que me había descartado. ¿De verdad cree que puede volver así, como si nada? Dijo. Cree que se lo merece, respondí. Esa es la diferencia. La noche anterior a la ceremonia, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno en blanco, una taza de té de manzanilla y el peso de 4 años oprimiéndome el pecho. Lily se había ido a dormir hacía una hora. Su manita se agitó desde la puerta. Buena suerte mañana, mamá. Vas a estar increíble. Marcus estaba en la sala, dándome espacio para escribir. Entendía que algunas palabras tenían que encontrarse a solas. Miré la página en blanco. Me gustaría agradecer. La pluma quedó suspendida. ¿A quién agradecía? A mis colegas, por supuesto. A la doctora Hart. A los miembros del consejo que habían creído en mí. A los estudiantes que hicieron que cada mañana temprana y cada noche larga valieran la pena. Y entonces pensé en mi madre, en la mujer que organizaba almuerzos en el club de campo mientras les decía a sus amigas que yo estaba salvando niños en África. La misma que me borró de las fotos familiares como si fuera una imperfección retocada con aerógrafo, la que, en ese mismo momento, seguramente estaba eligiendo su atuendo, practicando su sonrisa de madre orgullosa y ensayando el discurso que Eleanor ya le había negado. Empecé a escribir. Quiero agradecer a mi familia, la familia que yo elegí y la familia que me eligió de vuelta. A mi esposo Marcus, que me vio cuando yo era invisible. A mi hija Lily, que me enseñó que el amor no es algo que se gana, sino algo que se da libremente. Dejé la pluma sobre la mesa. Era suficiente. Era todo. Ni una mención del apellido Fairbanks. Ningún reconocimiento a las personas que habían anunciado mi exilio en un chat familiar. Solo la verdad. La familia en mi discurso era la familia que de verdad había estado ahí. ¿Listo?, preguntó Marcus desde la puerta. Listo, respondí. Al día siguiente, estaría de pie frente a 500 personas y, por primera vez en 4 años, dejaría que mi silencio hablara. El Capitolio del estado de Virginia nunca me había parecido tan imponente. Había visto fotos del edificio toda mi vida, el diseño neoclásico de Thomas Jefferson, las columnas blancas, la cúpula que parecía tocar el cielo. Pero al estar en la entrada, con mi vestido azul marino, Marcus del brazo y Lily sosteniendo mi mano, sentí que estaba entrando en la historia. La ceremonia se celebraba en la Cámara de Representantes. 500 sillas acomodadas en filas perfectamente alineadas, todas ocupadas por educadores de cada rincón del estado, directores, maestros, miembros de consejos escolares, superintendentes como yo, que habían pasado su carrera en aulas antes de llegar a oficinas y cámaras. 3 equipos de noticias, incluido un enlace en vivo al sitio del Departamento de Educación. Me registré en la mesa de acreditación. Una voluntaria me entregó mi gafete. Ingrid Fairbanks Webb, maestra del año del estado de Virginia 2024. Felicidades, dijo con calidez. Tu familia debe estar muy orgullosa. Sonreí. Lo está. Tomamos nuestros lugares en la primera fila, reservada para los homenajeados y sus familias inmediatas. Lily se sentó entre Marcus y yo, con las piernas balanceándose bajo la silla, demasiado cortas para tocar el piso. Llevaba el vestido que habíamos elegido juntas, amarillo suave con pequeñas margaritas bordadas. Mamá susurró, jalándome la manga. ¿Ese nombre de ahí es el tuyo? Levanté la vista. Un enorme banner se extendía sobre el escenario. Virginia State Teacher of the Year 2024, Ingrid Fairbanks Webb.
Mi nombre, de más de 15 metros de ancho, imposible de ignorar. Apreté la mano de Lily. Sí, cariño. Ese es mi nombre. Detrás de mí, podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, esa sensación punzante de estar siendo observada. No me volteé. No lo necesitaba. Ya sabía quiénes estaban sentados en la segunda fila, sin invitación y sin rendirse, esperando un reflector que nunca brillaría para ellos. Los escuché antes de verlos. Disculpe, esa es mi hija allá arriba. Sí, la homenajeada. Necesito estar en la sección de la familia. La voz de mi madre atravesó la sala con una autoridad ensayada, el mismo tono que usaba para ordenar a los meseros. Imponer silencio en cenas elegantes y convencer a extraños de que pertenecía a cualquier lugar donde se parara. Mantuve la mirada al frente. Respira. Solo respira. Con el rabillo del ojo los vi llegar como una delegación. Mi madre vestida de crema, con perlas Chanel rodeándole el cuello. Victoria con el vestido rojo valentino que había mencionado, cintura ceñida, escote dramático, lista para las cámaras. Bradley con un traje gris carbón de Tom Ford, y su esposa Caroline siguiéndolo con un Oscar de la Renta. Se acomodaron en la segunda fila, justo detrás de nosotros. Entonces escuché el susurro teatral de mi madre dirigido a la mujer de al lado. Soy Margaret Fairbanks, la madre de Ingrid. Crié a esa niña desde el día en que nació. Todo lo que es, me lo debe a mí. La mujer asintió con educación, mirando primero el enorme banner y luego a mi madre. Victoria se inclinó hacia adelante, lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume. Ingrid, te ves muy bien. No me volteé. No la reconocí. Una mano tocó mi hombro. ¿No vas a saludar a tu familia? La voz de Bradley, casual, con derecho. Giré la cabeza apenas un poco, lo suficiente para que me escucharan, pero no para mirarlos de frente. Mi familia está sentada justo a mi lado. Y volví a mirar al escenario, la mano pequeña de Lily cálida dentro de la mía. ¿Quieres saber qué pasó cuando di mi discurso? Cuando mi madre me escuchó agradecer a todas las personas importantes de mi vida, excepto a ella. Te prometo que no vas a adivinar su reacción. Si sigues aquí, dale like y quédate. Los próximos 3 minutos son la razón por la que estoy contando esta historia. La doctora Eleanor Hart caminó hacia el podio con la misma autoridad serena que había llevado a cada salón, cada junta directiva y cada conversación difícil durante las últimas 3 décadas. Ajustó el micrófono, recorrió la sala con la mirada y comenzó. En 15 años trabajando en el sistema educativo de Virginia, he tenido el privilegio de conocer a miles de maestros extraordinarios. Pero hoy quiero hablarles de una que se distingue del resto. Sentí a mi madre moverse en su asiento detrás de mí, acomodándose las perlas, preparando su expresión de madre orgullosa para las cámaras. Ingrid Fairbanks Webb comenzó su carrera en una escuela primaria rural con 23 alumnos, recursos limitados y una determinación ilimitada. La voz de Eleanor era firme y cálida. Tan solo en su primer año, elevó los niveles de lectura en un promedio de 2 grados por estudiante. No por magia, sino por presentarse todos los días sin faltar uno solo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Ingrid no provino de un entorno que le facilitara el camino. No tuvo conexiones ni privilegios servidos en bandeja de plata. Hubo un énfasis ligero en esas palabras. ¿Me lo estaba imaginando? Ella construyó todo por sí misma. Su maestría obtenida mientras daba clases de tiempo completo, su programa de mentoría que ahora se está implementando en 37 condados de todo el estado y su familia. Mi respiración se detuvo. A quienes tengo el honor de presentar en este momento. Su esposo, Marcus, quien ha servido en la Junta Escolar del Condado de Clark durante 6 años, y su hija Lily, quien me dijo detrás del escenario que su mamá es la mejor maestra de todo el mundo. La cámara enfocó a Marcus y a Lily. No a mi madre. No a Victoria con su vestido rojo. A la familia que realmente importaba. Detrás de mí escuché una inhalación brusca. El crujido de una silla cuando alguien apretó el descansabrazos con demasiada fuerza. Eleanor sonrió. Reciban con un fuerte aplauso a la maestra del año del estado de Virginia 2024,
Ingrid Fairbanks Webb. Caminé hacia el podio con unas piernas que se sentían más firmes de lo que esperaba. 500 rostros me observaban. Las cámaras captaban cada respiración. En la segunda fila, 4 personas vestidas de diseñador esperaban el reconocimiento que creían merecer. Gracias, doctora Hart, comencé. Y gracias al Departamento de Educación de Virginia, a la oficina del gobernador y a todos los que hicieron posible este día. Miré al público de verdad, maestros que pasan los fines de semana calificando exámenes, directores que se quedan hasta tarde para orientar a estudiantes en dificultad. Educadores que eligieron esta vida no por dinero ni estatus, sino porque creen en el poder del potencial de un niño. Cuando empecé a dar clases hace 15 años, no sabía si duraría ni siquiera un semestre. Las horas eran largas, el sueldo modesto y algunas personas hice una pausa. Eligiendo las palabras con cuidado cuestionaban si era un camino que valiera la pena. El silencio se volvió denso, vibrante. Pero esto fue lo que aprendí: enseñar no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de estar ahí para los niños que te necesitan, incluso cuando nadie más lo hace, especialmente cuando nadie más lo hace. Respiré hondo. Y eso me lleva a mis agradecimientos. A mis colegas de la primaria Maple Creek, ustedes son mi comunidad. A la doctora Hart, que vio algo en mí cuando solo era una joven de 22 años, nerviosa y con un sueño. Le debo más de lo que las palabras pueden expresar. Me giré hacia la primera fila. Y a mi familia. Sonreí a Marcus y a Lily. A mi esposo, Marcus, que creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. A mi hija Lily, que me recuerda todos los días cómo se ve el amor incondicional. Me detuve. Esa era la lista. Detrás de mí, alguien en la segunda fila se puso de pie. Ingrid. La voz de mi madre. No me volteé. Ingrid, cariño, seguro no te olvidaste de tu propia madre. La voz de Margaret resonó en la sala, a medio camino entre herida y autoritaria, el tipo de tono diseñado para que todos le tuvieran lástima, la madre ignorada por su hija ingrata. Escuché movimiento detrás de mí, el taconeo sobre el mármol. Estaba caminando hacia el escenario. 500 cabezas se giraron. Las cámaras se movieron. El momento se estiró como caramelo, pegajoso e imposible de escapar. Mi madre llegó al pie de las escaleras del escenario. Su traje Chanel color crema brillaba bajo las luces y su sonrisa ensayada estaba firmemente en su lugar. Solo quisiera decir unas palabras sobre mi hija, sobre lo orgullosa que estoy de todo lo que ella. Señora Fairbanks, mi voz salió tranquila, serena, amplificada por el micrófono del podio para que todos la escucharan. Se detuvo a media frase, con un pie en el primer escalón. Gracias por asistir, dije, mirándola a los ojos por primera vez en 4 años. Pero la parte de mi discurso dedicada a la familia ya ha concluido. Su sonrisa titiló apenas un segundo, una grieta mínima en la fachada. Ingrid, soy tu madre. Usted dijo que ya no me veía como su hija. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Hace 4 años, en un mensaje grupal, dijo que yo había elegido ser una maestra insignificante y que ya no formaba parte de su familia. Un murmullo recorrió al público. Se escucharon jadeos. Alguien dejó caer un programa. Yo simplemente he respetado su decisión, continué, con voz firme. La familia a la que agradezco hoy es la familia que estuvo a mi lado, la que no me exigió demostrar mi valor con un cargo o un salario. Un guardia de seguridad se acercó a Margaret con suavidad, señalándole que regresara a su asiento. Ella se quedó inmóvil, sin avanzar ni retroceder. Por primera vez en mi vida, mi madre no tuvo nada que decir. El silencio duró exactamente 4 segundos. Luego, desde algún punto del centro de la sala, una mujer se puso de pie. Tenía el cabello canoso, unos 60 y tantos años, llevaba un cardigan sencillo y unos lentes que habían visto miles de aulas. Comenzó a aplaudir, lento, deliberado, inconfundible. Otra persona se levantó. Luego 5. Luego 20. El aplauso creció como una ola, recorriendo la sala hasta que cada educador presente estaba de pie. 500 personas dándome algo que mi propia madre nunca me dio, validación sin condiciones. Me aferré a los bordes del podio,
con los ojos ardiendo. El guardia condujo a Margaret de regreso a su asiento con cuidado. Caminó rígida, mecánica, su postura perfecta desmoronándose a cada paso. Victoria intentó tomarla del brazo y le susurró algo urgente, pero Margaret se zafó. Alrededor de mí capté fragmentos de conversaciones. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Su propia madre la desheredó por ser maestra? Eso es repugnante. Así que esa es la mujer que la llamó maestra insignificante. ¿Te imaginas? La historia se propagaba por la sala como fuego. Cada susurro era otro clavo en el ataúd de la reputación cuidadosamente construida de mi madre. Cuando por fin los aplausos cesaron y la gente volvió a sentarse, vi a Margaret rígida en su silla, mirando al frente. Su Chanel color crema ahora se veía demasiado llamativo, demasiado forzado. Victoria tecleaba furiosa en su teléfono. La mandíbula de Bradley estaba tan apretada que desde el escenario podía ver cómo se le marcaban los músculos. Y en la primera fila, Lily me miraba con los ojos brillantes. «Lo lograste», mamá susurró, tan bajito que nadie más pudo oírla, pero leí perfectamente sus labios. Le sonreí. Solo a ella. El resto del público se desvaneció como ruido de fondo. Mi familia estaba orgullosa de mí. Eso era lo único que importaba. Me acorralaron en el pasillo fuera del recinto. Acababa de terminar de tomarme fotos con el gobernador, un hombre amable de apretón de manos firme, que me había dicho que mi discurso había sido lo más honesto que había escuchado en ese edificio en 20 años. Cuando los vi acercarse. Mi madre, flanqueada por Victoria y Bradley, avanzaba entre la gente con la determinación de quienes creen que se les debe una explicación. Ingrid, la voz de mi madre era ahora baja, despojada de su tono teatral. Necesitamos hablar en privado. Mantuve mi voz amable, profesional. Si tiene algo que decir, señora Fairbanks, puede decirlo aquí. Sus ojos se movieron hacia las personas a nuestro alrededor, otros homenajeados, sus familias, un periodista tomando notas. Me humillaste frente a todo el mundo, en televisión. Dije un hecho. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y levanté la captura de pantalla que había vivido en mi carrete durante 4 años. Este es el mensaje que envió el 9 de mayo de 2020. Ya no la veo como mi hija. Sus palabras, su decisión. Yo solo la respeté. El rostro de mi madre se puso pálido. Eso fue, yo estaba alterada. ¿Sabes cómo se sacan las cosas de contexto? ¿Contexto? Le mostré la hora, el identificador del remitente, el emoji de corazón de Victoria, el entendido, mamá de Bradley. Este fue un mensaje grupal diciéndole a toda la familia que fingiera que yo no existía. No hay otro contexto. Bradley dio un paso al frente. Ingrid, seamos razonables. Fui razonable durante 30 años, mi voz se mantuvo tranquila. Fui razonable cuando me sentaron en la mesa de los niños. Razonable cuando mamá olvidó mi graduación. Razonable cuando todos decidieron que mi carrera me hacía desechable. Guardé el teléfono. Ya terminé de ser razonable. La máscara de Victoria fue la primera en romperse. Esto es ridículo, escupió, su vestido valentino rojo viéndose de pronto chillón bajo las luces fluorescentes del pasillo. Vinimos a apoyarte. Reacomodamos toda nuestra agenda. Vinieron por una foto, respondí con calma. Leí sus mensajes, Victoria. ¿Debería llevar flores? Eso no es apoyo. Eso es montaje. Su rostro se encendió. ¿Cómo? ¿Quién te mostró eso? No importa cómo lo sé. Importa que todos planearon venir a mi ceremonia, sentarse en la sección de mi familia y atribuirse un éxito que ignoraron durante 4 años. Bradley intentó otro enfoque. Usó su voz de abogado, serena, conciliadora, la misma que empleaba para negociar acuerdos. Ingrid, piensa en esto desde una perspectiva de relaciones públicas. El video se está haciendo viral. La gente está llamando a mamá. La gente está llamando a mamá por lo que es. Estás empeorando todo para todos. Para el apellido de la familia. Yo no he tenido ese apellido desde hace 2 años. Levanté la mano,
mostrando la sencilla argolla de oro que Marcus me había puesto. Ahora soy Webb. Y lo curioso de los apellidos es que solo significan algo si la familia detrás de ellos es real. Victoria dio un paso al frente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro feroz. ¿Crees que eres mejor que nosotros, verdad, solo porque ganaste algún premio? No la miré a los ojos. Creo que soy exactamente lo que siempre he sido, una maestra. La misma maestra a la que llamaste de poca monta. La misma maestra que a mamá le daba vergüenza mencionar en su club campestre. Me volví hacia los tres. No me volví mejor que ustedes. Ustedes decidieron que yo no era lo suficientemente buena, y yo dejé de intentar cambiarles la opinión. Detrás de mí escuché los pasos firmes de Marcus. La manita de Lily encontró la mía. ¿Lista para irnos a casa?, preguntó. Más que lista. Me giré para enfrentar a mi madre por última vez. De algún modo se veía más pequeña. El Chanel color crema le caía distinto. Las perlas ya no parecían tan pulidas. 4 años de construir cuidadosamente su reputación, deshechos en 3 minutos sobre un escenario al que nunca fue invitada a compartir. Señora Fairbanks, dije en voz baja, lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírme. Hace 4 años tomó una decisión. Eligió su imagen por encima de su hija. Eligió la opinión de mujeres en un club campestre por encima de una hija que la amaba. Su labio tembló. La primera grieta que le había visto a su armadura. Podría odiarla, por eso continué. Pasé muchas noches pensando que debía hacerlo. Pero esto fue lo que entendí, odiarla significaría que todavía controla mi vida. Y no es así. Ya no. Ingrid, no le estoy pidiendo una disculpa. No necesito su disculpa para ser feliz. He sido feliz durante 2 años sin ella. Respiré hondo. Pero quiero que entienda algo. No hago esto para castigarla. Lo hago porque por fin aprendí la diferencia entre perdonar y respetarme a mí misma. Me volví hacia Victoria. Me preguntaste si creo que soy mejor que tú. No lo creo. Solo creo que merezco ser amada sin condiciones. Y eso lo encontré en otro lugar. Luego miré a Bradley. Te preocupaba el apellido de la familia, pero los apellidos son solo palabras. La familia es estar presente. Ustedes no estuvieron presentes durante 4 años. No pueden empezar ahora. Di un paso atrás. La mano de Marcus, cálida en mi espalda baja. Lily apoyada a mi costado. Adiós, señora Fairbanks. Victoria. Bradley. Asentí una sola vez. Espero que encuentren lo que están buscando, pero no lo van a encontrar conmigo. Salimos por esas puertas sin mirar atrás. Las consecuencias no llegaron de golpe, se filtraron poco a poco, como el agua a través de las grietas de los cimientos. Un mes después de la ceremonia, Rachel me llamó con noticias que no había pedido, pero que de algún modo necesitaba escuchar. Tu mamá renunció al comité social del club campestre, me dijo. Dijo que necesitaba concentrarse en asuntos familiares. Pero todos saben la verdadera razón. Las mujeres empezaron a hacerle preguntas que no podía contestar, sobre ti, sobre el discurso, sobre qué tipo de madre repudia a su hija por ser maestra. Moví el café, observando cómo la crema formaba remolinos. Y Victoria borró todas sus publicaciones familiares de Instagram. Todas. Alguien en los comentarios de la página de su consultorio preguntó si era la hermana que mandó un emoji de corazón cuando su mamá humilló a otra hija. Rachel soltó una risa amarga. Al parecer, a los pacientes no les encanta saber que su cirujana plástica responde a la crueldad familiar con un corazoncito en 30 segundos. Bradley había desaparecido por completo. Según Rachel, le dijo a la tía Patricia que todo se había salido de proporción y que prefería no hablar del tema. La clase profesional tenía sus propias formas de castigar los tropiezos sociales. Nadie estaba boicoteando el consultorio de Victoria ni dejando de contratar al despacho de Bradley, pero había murmullos, miradas de reojo en eventos de networking. Ese distanciamiento sutil que ocurre cuando la gente descubre que debajo de una superficie brillante hay algo podrido. Tu mamá está yendo a terapia, añadió Rachel en voz baja.
Le dijo a la tía Patricia que quiere entender qué fue lo que salió mal. Dejé la taza sobre la mesa. Bien por ella. ¿No quieres saber más? ¿Y si de verdad está cambiando? Tal vez sí, dije, mirando por la ventana al roble del patio trasero, el mismo donde Marcus y yo intercambiamos nuestros votos. Pero que ella cambie no borra lo que pasó. Y no me obliga a regresar. 6 meses después, entendí por fin cómo se siente la paz de verdad. No como ausencia de ruido. Nuestra granja nunca era silenciosa. Lily practicaba piano en la sala, las teclas tropezando con determinación imperfecta. Marcus discutía con el tractor en el granero, convencido de que entendía sus sermones sobre eficiencia de combustible. Las gallinas tenían opiniones sobre absolutamente todo. Pero debajo de todo ese ruido había quietud, la que nace de saber exactamente dónde perteneces. Yo seguía siendo superintendenta. El trabajo era duro, juntas de presupuesto, conflictos de personal, el papeleo interminable de dirigir 2 escuelas. Pero cada mañana, al entrar a mi oficina, veía el dibujo de Lily pegado encima de mi escritorio, 3 monitos de palitos, un sol amarillo, mi mamá, mi papá y yo. Ese era mi recordatorio diario de cómo se ve realmente el éxito. En nuestro 3er aniversario de bodas, Marcus y yo hicimos otro picnic bajo el roble. Lily ayudó a extender la manta, acomodando platos de pollo frito frío y los famosos biscuits de la mamá de Marcus. La luz del atardecer volvió todo dorado. La semana pasada llamó a alguien de una editorial, comentó Marcus con naturalidad, mientras me pasaba un vaso de limonada. Quieren que escribas un libro sobre tu carrera, tu camino, todo. Negué con la cabeza antes de que terminara. No quiero vivir en el pasado. Ni siquiera si pudiera ayudar a otras personas, a otros maestros a los que hicieron sentir pequeños. Lo pensé. De verdad lo pensé. Si algún día cuento esta historia en público, dije al final, será bajo mis propios términos. No por venganza, no por dinero. Solo para que alguien más sepa que no está solo. Lily se subió a mi regazo, oliendo a pasto y a sol. Cuéntame un cuento, mamá. Besé la parte superior de su cabeza. Había una vez una maestra que encontró a su familia. La carta llegó un martes de octubre, casi exactamente un año después de la ceremonia. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra que reconocí de inmediato. La cursiva cuidada de mi madre. Esos bucles elegantes que siempre perfeccionó y de los que se sentía tan orgullosa desde la escuela de etiqueta en los años 70. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho rato, solo sosteniendo el sobre. Marcus entró del granero, vio lo que tenía en las manos y se sentó frente a mí sin decir nada. No tienes que abrirla, dijo. Lo sé. La abrí de todos modos. La carta tenía 2 páginas, escritas a mano en su papelería personalizada, cartulina color crema con sus iniciales grabadas en dorado. ING, he escrito esta carta 47 veces. Cada vez intenté explicar, justificar, hacerte entender por qué hice lo que hice. Pero la verdad es más simple y más fea que cualquier explicación que pueda darte. Tenía miedo. Miedo de lo que la gente pensara. Miedo de ser juzgada. Miedo de que tus decisiones reflejaran de algún modo mis propios fracasos. No espero que me perdones. Ni siquiera me he perdonado yo. Solo quiero que sepas que estuve equivocada. No estaba molesta ni fue algo sacado de contexto. Estuve equivocada. Y lo siento por cada día que pasaste creyendo que no era suficiente. No me debes una respuesta. No me debes nada. Pero si algún día quieres hablar, no reconciliarnos, solo hablar, aquí estaré. Tu madre, aunque esa palabra quizá ya no signifique para ti lo que debería. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón de la cocina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcus. No lo sé, respondí, mirando el roble, con sus hojas volviéndose ámbar bajo la luz del otoño. Pero por primera vez, creo que no necesito saberlo todavía. ¿Sabes qué fue lo que me quitó el sueño durante meses después de todo esto? No fue el enojo, ni siquiera la tristeza. Fue una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una madre borraría a su propia hija?
¿Qué tipo de persona mira a su hija y ve un estorbo? Pasé mucho tiempo leyendo sobre eso, hablando con una amiga terapeuta, tratando de entender no para perdonar, sino para dejar de cargar con el peso de la confusión. Esto es lo que aprendí sobre personas como mi madre. Margaret Fairbanks creció en una familia donde el amor era transaccional. Sus propios padres la elogiaban cuando lograba cosas y se alejaban cuando no. Desde muy temprano aprendió que el valor personal equivale al rendimiento, que uno se gana su lugar en la mesa, literalmente. Para cuando tuvo a sus propios hijos, no conocía otra forma de amar. Cuando Victoria se convirtió en cirujana y Bradley en abogado, mi madre no solo estaba orgullosa, estaba aliviada. Su éxito demostraba que ella era una buena madre. Sus logros eran sus logros. Su estatus la protegía de la vergüenza que había cargado desde la infancia. Y luego estaba yo, la hija que eligió el significado por encima del dinero, la que escogió una profesión humilde que hacía que Margaret se sintiera expuesta. Cada vez que alguien le preguntaba por sus hijos, tenía que explicarme. Y explicarse sentía como un fracaso. Así que hizo lo que hacen las personas asustadas, cortó la parte que le dolía. Eso no la justifica. Nada justifica abandonar a un hijo. Pero entenderlo me ayudó a darme cuenta de algo importante. Su rechazo nunca tuvo que ver con mi valor. Tenía que ver con sus propias heridas. Y hay algo que quiero que escuches. Si alguna vez has estado en mi lugar, no eres responsable de sanar a las personas que te lastimaron. Puedes comprenderlas sin justificarlas. Puedes tener compasión sin darles acceso a tu vida. Los límites no son muros construidos con enojo. Son puertas que tú decides cuándo y a quién abrir. Si esta historia conectó contigo, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger tu propia paz? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada una. Y si quieres más historias como esta, revisa el video enlazado en la descripción. Creo que encontrarás algo que te hable directo al corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Soy Ingrid, y por fin sé lo que realmente significa la familia.